Buenas noches para cada uno de los que están conectados en Facebook, aquellos que han estado recibiendo estas enseñanzas de estudio bíblico en línea. Estamos muy contentos porque ya tenemos bastantes seguidores. Este espacio de estudio bíblico en línea lo estamos aprovechando en este momento para mirar el tema de las etapas del discipulado. Estamos hablando del discipulado porque es una realidad en la iglesia que cada uno de los miembros debe experimentar. Una persona que esté sin discipular es una persona que no crece espiritualmente y que además de eso, si emocionalmente tiene dificultades, tampoco se le va a solucionar, porque esa persona no tiene todavía ese proceso del que hemos estado hablando. Yo les estaba diciendo que esto es un proceso que yo he observado durante toda mi vida como cristiano y básicamente cuando nosotros año tras año vemos personas que no avanzan espiritualmente, es porque se quedaron en una de las etapas del discipulado. Recuerden que en la primera clase, esta es la tercera, la primera clase nosotros vimos dos etapas. La primera era la etapa del creyente, la segunda es la etapa donde la persona se hace cristiana, empieza a seguir los pasos de Jesús. Y vimos la semana pasada el paso número 3, que es acerca del bebé espiritual. Voy a colocárselos para que ustedes lo estén observando. Aquí queremos hacer un repasito para que usted si usted por primera vez está escuchando este tema, pueda entender o vaya a entender de lo que yo voy a hablar. Estamos hablando la vez pasada del bebé espiritual. Decíamos que una vez que la persona recibe a Cristo en su corazón, que se conforma su vida a las palabras de Juan 1:12, que todos los que recibieron a Jesús, Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios, esta persona entiende que ya es un hijo o una hija de Dios y que en este momento, en esta etapa, está tomando leche espiritual. Todavía no puede digerir alimento sólido porque está dando sus primeros pasos. Cuando estaba mirando el tema de hoy, caí en cuenta que hay tres grandes etapas generales, no estas del discipulado, sino hablando en términos macro, de la vida del creyente. Es la justificación, que es cuando nosotros recibimos salvación, no por nuestros méritos, sino por la obra de Cristo, cuando Él murió por nosotros, para que delante de Dios pudiéramos presentarnos aprobados, pero fue por la muerte, por los méritos de Cristo. Y luego viene la regeneración, es cuando nosotros nacemos de nuevo al Espíritu. Ese nacimiento al Espíritu no se da en la etapa del creyente, porque el creyente es una persona que tiene una fe muerta. El creyente es una persona que todavía no ha nacido al Espíritu. Entonces aquí estamos hablando de la persona que ya nació al Espíritu y que está caminando. Y la tercera etapa, más importante de todas, es la santificación. Nuestra observación como pastores, yo creo que estaría de acuerdo Ángel y José como pastores principales de la iglesia, estarían de acuerdo conmigo de que cuando vemos la iglesia y vemos los hermanos en Cristo, vemos muchas personas que han sido justificadas, que empezaron una regeneración, pero llegaron hasta cierto punto y ahí se quedaron. Ese punto del cual yo estoy hablando es este punto, el del bebé espiritual. Esa persona cristiana que pasan días, pasan meses, pasan años y no se le ve un cambio en su vida, simplemente es un religioso más, alguien que va a la iglesia y que en muchos de los casos esa persona llega, no saluda a nadie, y cuando termina el culto tampoco se despide de nadie, simplemente vino a escuchar, vino a recibir, pero no se está alimentando realmente de esa comunión con nuestros hermanos en Cristo, dado que somos una familia en Cristo. Esa persona no está en un proceso, no hay alguien que lo esté discipulando. Y también hemos observado tristemente que muchos cristianos, hermanos en Cristo, cuando se les pregunta si algo les pasa, porque Dios da a los pastores un discernimiento especial, y les preguntamos a ellos qué necesidad tienen, y ellos dicen, nada, estoy bien. Cuando nosotros sabemos
que espiritualmente está mal. Es porque esa persona ha estado tomando leche espiritual durante muchos años. Y si se le va a dar un alimento sólido, no es capaz de recibirlo. Se va a atragantar con ese alimento sólido. Entonces, es muy lamentable la persona que se queda en esta etapa. Yo no sé usted que me está escuchando, en qué etapa está. Si usted es un creyente, cree que Dios existe, pero no tiene disciplina, no ha tomado una decisión por Cristo y simplemente está ahí estancado. Decíamos que el creyente está prácticamente muerto espiritualmente, pero el creyente necesita dar ese paso, pasar a la etapa del cristiano, donde la persona acepta a Cristo. Vimos aquí entonces estos aspectos, que el bebé espiritual ya diferencia entre el mundo y el reino de Dios, posee una conciencia plena, es decir, en el paso 2, cuando se hizo cristiano, su conciencia nuevamente despierta y sabe en Dios qué es lo bueno y qué es lo malo. El bebé espiritual es enseñable, según lo vemos en la palabra de Dios. Yo quiero que ustedes miren después esto. Es una ofrenda subida a Dios, es decir, Él ofrenda para que su vida la consagra a Dios. Sacrifica tiempo y recursos y empieza a caminar en la fe. Este punto de la fe es muy importante porque en el creyente no hay fe, porque está muerto espiritualmente. En el cristiano ya empieza a conocer qué es la fe. En esta parte ya empieza a caminar en la fe. Y vamos a pasar al cuarto punto. El cuarto punto tiene que ver con un cristiano consagrado. Es aquel hermano en Cristo que ama al Señor, todavía puede estar en el primer amor, es alguien que está motivado, altamente motivado para asistir a la iglesia, para leer la palabra, y entiende que su vida debe ser una ofrenda grata para Dios, y entonces se ofrece a Dios como esa ofrenda de su vida es para el Señor. Conoce sus dones y los aplica al servicio en la iglesia. El año pasado en la iglesia en Nazareno Manantial estamos haciendo un proceso de discipulado y algunos hermanos que estaban en el curso preguntaban, pero es que yo no sé cuáles son mis dones, yo no sé qué me ha dado Dios que yo pueda desarrollar y servir al Señor en la iglesia. Entonces esta persona se preocupa y quiere saber en qué puede servir a la iglesia, cuáles son sus dones, sus habilidades, sus talentos, para poder edificar su propia vida y edificar la vida de la iglesia. En Romanos 12, de 6 al 8, que no quiero pasar a otro punto sin que lo miremos, dice: antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad, ahora ofrézcanlos para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Nuevamente menciona la santidad, pero también nos dice que cuando éramos creyentes estábamos, digámoslo así, no tiene que ser necesariamente intencional, hacíamos cosas malas y muchas veces esa maldad es progresiva y nos íbamos metiendo más y más en la maldad, estando ya más y más alejados de Dios. Pero acá esa persona ve que es alguien que se ha acercado a Dios y ve que Dios lo está llamando, que Dios le está haciendo un llamado para que le sirva, porque vamos, la escritura dice que Dios nos ha llamado a todos al real sacerdocio, no solamente a los pastores. Dios habla a cada creyente que debe servir para edificar el cuerpo de Cristo y que debe desarrollar esos dones, esos talentos para que la iglesia sea edificada. Desea andar como Cristo. Este sí es un punto muy importante. Dice la escritura en algunas versiones: el que dice ser cristiano debe andar como Cristo anduvo. O sea, es simplemente pensar, el cristiano que piensa cómo caminó Cristo, qué habló Cristo, cómo se comportó Cristo, porque yo lo quiero imitar. Si usted mira su vida cristiana para atrás y realmente usted hoy reconoce y el Señor le está hablando de que usted no se ha propuesto vivir como Cristo vivió, andar como Cristo anduvo,
amar como Cristo amó, sanar, liberar como Cristo lo hizo, usted está estancado espiritualmente y Dios quiere que usted pase de esta etapa a una etapa posterior. Acá en cuanto a la fe, es que esta persona, primero el creyente no tenía fe, el que sigue el cristiano nace a la fe, el bebé espiritual empieza a dar pasitos en ese camino de la fe, pero acá ya esta persona, este hermano en Cristo en esta etapa, ya vive plenamente en la fe. Y vamos a mirar el último punto, porque el tiempo corre, vamos a mirar el último punto, la última etapa, que es la del cristiano comprometido y fiel. Una vez que deseó de entregar su vida al Señor, empieza a caminar de acuerdo a esa decisión. O sea, hay que demostrar esa decisión. Cuando yo me comprometo, cuando me consagro a Dios, adquiero unos compromisos. Y también dice la Escritura que debemos ser fieles. Cuando digo fieles, no es solamente fidelidad a Dios, es lo más importante, pero también fidelidad para con sus líderes, con sus pastores. No se concibe que un cristiano, cuando tiene un problema, vaya primero a consultar al adivino, al agorero, al hechicero, y luego vaya donde Dios, porque no está siendo fiel a Dios, está traicionando a Dios, porque lo primero que usted debe hacer es buscar al Señor para que le ayude en todas las dificultades en su vida. Entonces, miramos acá, en el punto, el número 5, ¿cómo se llama? La quinta etapa, que esa persona también madura en ese proceso, madura en todo. O sea, se siente inmaduro, se siente que no está avanzando y decide avanzar. Pero bueno, yo quiero dejar acá porque quiero retomar esta etapa y profundizar un poquito más en ella. Y yo les pido, por favor, vayan mirando los pasajes, los versículos que en cada una de las diapositivas está, para que aprendan un poco más de estas etapas del discipulado. Queremos invitarlos a que ustedes compartan este video con otras personas. Si usted conoce a alguien que espiritualmente no madura, puede ser un amigo, un familiar que está yendo a la iglesia pero todavía es un bebé espiritual y usted quiere que él madure, que él crezca en Cristo, reenvíele estas enseñanzas acerca del discipulado. Y en el caso suyo, si también ha reconocido en qué etapa está, ore al Señor para que le permita crecer espiritualmente. Hace muchos años yo hablaba con unos discípulos míos y les decía, cuando usted se detiene a pensar que hay más allá de lo que está viviendo en ese momento, si usted se responde y ha pasado a otra posición, a otra situación, a otra etapa de madurez, usted está bien para con la vida con el Señor. Pero si usted dice, no, hace años que yo no experimento crecimiento espiritual, hace años que yo no sirvo en la iglesia o nunca he servido en la iglesia, yo le quiero decir que Dios nos llama a todos a servirle. Una vida que no sirve, no vive para servir, no sirve para vivir. Eso es lo que hemos escuchado muchas veces. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, si usted también es un cristiano que lleva 5, 10, 15, 20 años y no sirve en ningún ministerio de la iglesia, quiero decirle que usted está estancado en una de las etapas del discipulado. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.